Muy buenos días a todos. Les saludo para celebrar hoy y compartir con todos ustedes una nueva sesión del Foro Futuro, ese observatorio de tendencias económicas que tenemos en el periódico 5 Días, El País Economía, y que organizamos con Banco Santander. Hoy vamos a hablar de un tema muy candente, del que llevamos preocupándonos décadas, hablando de él décadas, pero que no hemos solucionado en este país del todo. Vamos a hablar de la demografía y la inmigración y qué efectos tiene sobre el mercado de trabajo y sobre el estado de bienestar. Hay que hacer una reflexión profunda, actualizar de manera sistemática las proyecciones de población y de envejecimiento para afrontar ese gran problema financiero que tenemos con el estado de bienestar y entender si tenemos material humano suficiente para sostener una economía pujante y dinámica. Si hay que regular flujos migratorios, si hay que incentivar la educación en determinadas franjas, en determinadas materias, para que la economía esté suficientemente alimentada de fuerza laboral. A todas esas preguntas vamos a tratar de responder hoy en este foro, en el que vamos a tener como ponente a Elisa Chuliá, que es profesora de la UNEF y que es una experta en esta materia, y como siempre nos acompañan también en el debate Fernando Fernández, que es profesor de Economía del Instituto de Empresa Business School, Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada y director de Finanzas de Funcas, y Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigación Económica. Por mi parte, nada más, darle ya la palabra a Elisa Chuliá, que nos hará esa pequeña exposición de cuál es el estado de la cuestión, en qué momento estamos, qué previsiones demográficas tenemos, vamos a ese invierno demográfico del que se habla, en fin, y cómo le hacemos frente. Esta misma semana se han presentado las conclusiones del Pacto de Toledo, esas a las que han llegado después de 5 años de debate los partidos políticos en el Congreso, y han propuesto una serie de soluciones fundamentalmente para atajar el gasto o para garantizar el gasto y la estabilidad del sistema de pensiones. Seguramente no han entrado tanto en cuál es la dimensión laboral del problema demográfico, pero hablaremos también de eso a lo largo de la conversación. Por mi parte, nada más. Elisa, cuando quieras. Muchas gracias por tu asistencia para empezar. Pues muchas gracias a vosotros. En primer lugar, buenos días a todos, y quiero empezar agradeciendo a José Antonio Vega la invitación a participar en este debate, inicialmente previsto para finales de marzo, si no recuerdo mal, pero que, como tantos otros eventos, hubo de posponerse, y se ha retrasado nada más y nada menos que 7 meses, ese periodo tan convulso y tan dramático que nos ha tocado vivir, en el cual se han producido cambios muy importantes de comportamientos de todos los agentes económicos, de las familias, de las empresas y, por supuesto, también del Estado, ¿no? Y entre los cambios que se han producido en el ámbito de las familias y de sus componentes, es decir, de los individuos que las forman, yo creo que destacan los demográficos, ¿no? Aunque no sean siempre los que más se ponen sobre la mesa a la hora de debatir, ¿no? El impacto demográfico de la pandemia ha estado presente desde el primer momento. La letalidad del virus y la mortalidad que provocaba cada día han marcado la agenda informativa como seguramente no había hecho ningún otro acontecimiento, por lo menos en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que nunca antes se ha hablado tanto y tan continuadamente de mortalidad, por ejemplo, de un fenómeno demográfico tan básico como la mortalidad, ¿no? Los demógrafos se pusieron muy pronto a estudiar el fenómeno de la pandemia, viendo cuánto afectaba a la mortalidad, a la demografía, a las variables demográficas básicas, y ya se han publicado bastantes informes y artículos. Se van a publicar muchos más. Digo que se han publicado bastantes, pero se están continuamente preparando o elaborando esos informes a medida que se publican datos. Se están quejando también los demógrafos de la falta de datos sobre todo para comparar lo que está ocurriendo. Pero ya tenemos, como decía, algunos informes y algunos trabajos que arrojan luz sobre lo que ha ocurrido en estos meses de pandemia, ¿no? Las publicaciones de los demógrafos están enfocando la atención en 2 cuestiones, básicamente. Primero, en cómo el virus afecta específicamente a determinados grupos de población, es decir, cómo afectan a las características demográficas a los patrones de contagio y de mortalidad, y ya se sabe que la edad es un factor principal, también lo es el sexo en menor medida, y también algunas variables relacionadas con las condiciones de vivienda
y la convivencia entre generaciones, variables que a los demógrafos también les interesan mucho. En definitiva, hay un grupo de demógrafos que está centrando más su atención sobre qué grupos de población son los más vulnerables al virus, ¿no? Y luego hay otro grupo de publicaciones que enfocan la atención sobre las consecuencias de la pandemia en determinados fenómenos demográficos, como pueden ser, o mejor dicho, quizá en la evolución de determinadas variables demográficas, o de las variables demográficas fundamentales, como son la natalidad y la fecundidad, la mortalidad y la esperanza de vida y los movimientos migratorios. Yo me voy a centrar en este segundo aspecto. Voy a tratar de exponer aquí una serie de consideraciones sobre en qué medida la pandemia ha cambiado o está cambiando tendencias demográficas en curso que venían observándose en las últimas décadas. Y luego, una vez responda, aunque sea tentativamente, a esta cuestión, haré alguna consideración sobre las preocupaciones que esta evolución demográfica me plantea en relación con el estado de bienestar y con su futuro en España. Bien, antes de centrar la atención en los efectos de la pandemia, voy a mostrar algunos indicadores de población y de fecundidad que ilustran con mucha claridad las tendencias observables en la última década. Podríamos decir en las últimas décadas, pero los datos que presento aquí, el periodo de los datos va de 2008, 2019, 2020, quiero decir también que los publicamos cada 2 meses en FUNCAS, en los cuadernos de información económica, y también en la versión inglesa en Spanish Economic and Financial Outlook, en SEFO. Y me gustaría llamar la atención sobre la constancia de la tendencia de algunos, mejor dicho, la consistencia de la tendencia de algunos indicadores, como por ejemplo la edad media de la población o la esperanza de vida, o la población de 65 más años, el porcentaje de población de 65 más años sobre la población total, o la tasa de dependencia de los mayores. Todos estos indicadores aumentan año tras año sin una sola excepción. Y si he traído aquí los datos o he expuesto aquí los datos del último publicados en el último número de cuadernos de información económica, en el 278, pero si empezáramos el periodo en lugar de 2008 en 2000, veríamos casi exactamente los mismos, quizá con alguna ligera oscilación o variación anual, pero prácticamente la tendencia es clara. Año tras año, ¿podréis pasar por favor la siguiente diapositiva? Indicadores de fecundidad, que también los publicamos. Bueno, año tras año también aumenta, sin excepción, la edad media de las mujeres al primer hijo. Y, en cambio, el indicador coyuntural de fecundidad de las españolas está decreciendo. Es verdad que hay alguna alteración anual, pero bueno, en este momento el indicador coyuntural de fecundidad de las mujeres españolas está en 1,17, el de las extranjeras en 1,59, el conjunto está en 1,23. La recuperación de la economía tras la gran recesión no ha supuesto la recuperación de la fecundidad, como vemos, ¿no? O por lo menos de momento todavía no, y yo creo que por lo menos tras parecía un ligero aumento, está decreciendo otra vez. Bien, la cuestión es la siguiente. Este año 2020 van a romperse estas tendencias que he apuntado aquí muy someramente, pues solo la esperanza de vida, hasta donde sabemos. Solo la esperanza de vida va a experimentar un cambio que realmente suponga una ruptura de la tendencia. Sabemos, gracias al sistema de vigilancia de la mortalidad diaria, que en 2020 se ha producido un elevado exceso de mortalidad, un exceso que se atribuye a efectos directos o indirectos de la COVID, sobre todo directos, es decir, por COVID, pero también muertes provocadas por la COVID, como por ejemplo aquellas derivadas de retrasos de tratamientos no relacionados con la COVID. Sabemos también, datos publicados por Eurostat, que entre marzo y junio, es decir, entre las semanas 10 y 26 de este año 2020, el exceso de mortalidad en comparación con la media de 2016 a 19 durante esos mismos meses fue en España de 48.000 muertos. Es el número más alto de muertes adicionales. Estamos por delante de Italia con 46.000, delante de Francia con 30.000, en el mismo periodo me refiero, y de Alemania o de Holanda con aproximadamente 10.000. La sobremortalidad de 2020 va a afectar a la esperanza de vida. El cálculo de la esperanza de vida se ha estimado que la disminución será de aproximadamente 0,8 años para mujeres y hombres, un poquito más para los hombres, casi 0,9, pero vamos, aproximadamente esas cifras se ha estimado hasta el momento, ¿no? Este dato es para toda España, en algunas regiones puede ser mayor. Recientemente se ha publicado un trabajo de
Trias Gimos, Tim Rife y Usama Bilal, que habla de que, por ejemplo, en la región de Madrid, en la Comunidad de Madrid, la caída de la esperanza de vida podría ser de 2,7 años. Pero en general, teniendo en cuenta que la sobremortalidad ya no son 48.000 muertes, como citaba antes, según los datos últimos de Eurostat, o que ha publicado últimamente Eurostat, sino ya es de 58.000 años en España y nos quedan 2 meses seguramente complicados, pues es probable que esa reducción de la mortalidad, esa reducción de la esperanza de vida, que se estima en 0,8, 0,9, aumente algo a final de año. Pero los demógrafos albergan pocas dudas de que esa disminución de la esperanza de vida va a ser coyuntural y que a partir de 2021, si todo sale bien y realmente la vacuna se aprueba y se aplica masivamente, se recuperará el ritmo de crecimiento o de ganancias en esperanza de vida que se observaba hasta 2019, que en el caso de las mujeres era aproximadamente de 1 año de ganancia en la esperanza de vida por cada 10 que transcurría, y en el caso de los hombres un poquito menos. En el caso de la natalidad y la fecundidad, sabemos, como he mostrado antes, que antes de la crisis la tendencia hacia la reducción o la estabilización en un nivel muy bajo del índice de fecundidad era bastante claro, y quizás, como seguramente sabéis, el INE ha publicado en septiembre de 2020, hace un mes aproximadamente, sus proyecciones de población sin tener en cuenta el impacto de la COVID, de la pandemia en la fecundidad. Aún así, en sus proyecciones estima que los nacimientos se reducirían hasta 2028, el número de nacimientos, que actualmente está en torno a los 360.000, y empezaría a crecer cuando llegaran a edades de mayor fecundidad las generaciones un poco más numerosas de los últimos años 90 del siglo pasado, de los ultimísimos podría decirse, y de los primeros años 2000 durante el periodo de expansión económica. El número de hijos, además, estima el INE que podría crecer también por el aumento de la tasa de fecundidad, que se situaría aproximadamente en el 2034 en 1,31. Recuerdo que ahora está en 1,23, ¿no? 1,17 en el caso de las mujeres españolas. Pero esa reducción que el INE prevé en los próximos 10 años, esa reducción de la natalidad, podría ser mayor si se tuvieran en cuenta los efectos de la pandemia, porque ya se dispone de bastantes indicios de la caída de natalidad que se va a producir ya prácticamente en los últimos meses de 2020 y sobre todo en 2021. En noviembre y en diciembre de 2019 nacieron aproximadamente, es decir, el año pasado, en noviembre y en diciembre nacieron aproximadamente unos 58.000 niños, 29.000 por cada mes, y es muy probable que en noviembre y diciembre de este año nazcan menos. ¿Por qué? Porque serían ya niños concebidos durante la pandemia. Como decía, el dato de nacimientos en 2020 previsiblemente va a ser menor como consecuencia fundamentalmente de esa caída en noviembre-diciembre. Nacerán ya muchos menos niños en 2021. ¿Cuántos menos? Pues no lo sabemos, pero algunos indicios apuntan a que los planes de maternidad y paternidad de las personas que se encuentran en la fase de sus vidas en las que se hacen tales planes se han pospuesto en muchos casos y en otros se han abandonado. Y por otra parte, también hay que tener en cuenta que quizá el grupo de personas que con más vehemencia persigue esa decisión de tener un hijo, es decir, el de quienes recurren a los tratamientos de reproducción asistida y fertilidad, esas personas han visto interrumpirse los tratamientos también como consecuencia de la pandemia, al menos durante los primeros meses del confinamiento. Eso también va a afectar al final a la natalidad del próximo año, puesto que se calcula que en torno al 10% de los nacimientos en España ya se producen por reproducción asistida, ¿no? Bueno, yo quería mostraros los datos muy rápidamente, los datos de un estudio reciente sobre los planes de fecundidad. ¿Es la diapositiva siguiente? No, la posterior. Esta no, exactamente la siguiente. A mí me parecen estos datos bastante elocuentes. Estos investigadores, Francesca Lupi, Bruno Pino y Alessandro Rosina, hicieron encuestas a la población de 18 a 34 años entre el 27 de marzo y el 7 de abril en Italia, en Alemania, en Francia, en España y Reino Unido. Las muestras son de 2.000 entrevistados en Italia y de 1.000 entrevistados en Alemania, Francia, España y Reino Unido. Y preguntaron a los entrevistados, fue una encuesta corta en la que se les preguntaba a los entrevistados si tenían la intención
a principios de año, en enero de 2020, si tenían la intención de tener hijos. Y luego se les preguntó si en ese momento de realización de la encuesta, es decir, finales de marzo, principios de abril, mantenían esos planes, ¿no? Mantenían esos planes de maternidad o de paternidad. Bueno, el hecho de que se hiciera en el momento álgido de la pandemia puede afectar en cierto modo a la validez de los datos, pero a mí me parece que de todos modos son bastante significativos, no solo en sí mismos, concretamente los de España, sino también cuando se se establecen las comparaciones entre países. Bueno, como se aprecia en esta tabla, que simplemente la he extraído del artículo de los autores, el porcentaje de la muestra española que en enero de 2020, preguntados a finales de marzo, reconocían haber tenido planes de maternidad o de paternidad a lo largo en enero de 2020, es decir, a principios de año, es el más bajo, es un 21,6 de 216 de los 1.000 entrevistados, ¿no? Entonces, es el porcentaje, como decía, más bajo. Bueno, el de Italia le sigue porque hay que tener en cuenta que esos son números absolutos y la encuesta la muestra de Italia es de 2.000. Solo aproximadamente entonces en torno a 1 de cada 5 de ellos albergaban o tenían planes a principios de año de tener hijos, ¿vale? Pero es que en abril-mayo querían seguir adelante de esa proporción de un quinto aproximadamente, querían seguir adelante un 21%. Un 50% habría decidido posponer la decisión de tener hijos en 2020 y un 29% habría decidido abandonarla. Estaríamos hablando de aproximadamente pues, un 80% de todos los que tenían planes de maternidad-paternidad en España en enero de 2020, ese porcentaje aproximado habrían decidido no hacer efectivos esos planes en 2020, ¿no? Está claro, por mucho que bueno, podamos hablar después si queréis, no quiero entretenerme mucho en esto, ¿no? de los posibles problemas que pueda haber en el método, más allá de eso está claro que hay una proporción muy importante de personas que tenían planes de maternidad o de paternidad este año y que, bueno, como decía, no se van a hacer efectivos. Eso va a afectar necesariamente a la natalidad del próximo año, va a empezar a afectarle ya a la natalidad de los meses de noviembre, sobre todo a partir de diciembre. Bueno, ahora quisiera hacer ya también alguna afirmación muy breve sobre las migraciones durante el periodo de la pandemia y cómo han afectado a la tendencia. Bueno, se ha producido una disminución clara de los movimientos migratorios. En 2019 se verificaron algo menos de 750.000 inmigraciones, mientras que aproximadamente 300.000 personas abandonaron el país. El saldo migratorio fue alrededor de 450.000 personas. El INE ha estimado que en 2020 el saldo migratorio podría ser aproximadamente una cuarta parte del saldo migratorio de 2019, es decir, en torno a 110.000 personas como consecuencia de 245.000 inmigraciones y 136.000 emigraciones. Pero esto no ocurre porque haya menor presión migratoria, bien lo sabemos. Si atendemos a las noticias, por ejemplo, de la llegada de pateras, cayucos a Canarias en las últimas semanas, ¿no? Esto ocurre porque las principales vías de entrada de la inmigración estaban obturadas como consecuencia o han estado obturados o restringidas, muy restringidas como consecuencia del confinamiento. En todo caso, según las proyecciones del INE, a partir de 2021 comenzaría otra vez a crecer la inmigración internacional y este se convierte, según el INE, en el principal factor de crecimiento de la población. En las próximas. El saldo migratorio positivo, según esas mismas proyecciones, superará sobradamente el saldo vegetativo negativo que se va a producir durante todo el periodo de la proyección del INE, el saldo vegetativo negativo que resulta del mayor número de defunciones que de nacimientos, ¿no? Y de cumplirse esas proyecciones del INE, que están sujetas a múltiples supuestos, y como decía antes, por ejemplo, supuestos de fecundidad o de cambio en la fecundidad como consecuencia de la COVID no incluyen, sí de la mortalidad, pero no de la fecundidad, y también de las migraciones, también incluye algún supuesto de las migraciones que ralentiza
los flujos de inmigración, pero aún así el INE estima que hacia 2070, o sea, apuesta por un crecimiento de la población derivado de la inmigración internacional y apuesta que hacia y proyecta que hacia 2070 casi un tercio de la población residente en España sería de origen extranjero, es decir, no habría nacido en el país. Y puesto que se estima que hacia 2070 podría superar la población residente en España los 50 millones, estaríamos hablando de 15 o 16 millones de personas nacidas en el extranjero. Bueno, esta es una evolución, la de la inmigración, cuando se habla de estas cifras, que en general se acepta con normalidad, ¿no? Como si fuera un hecho normal, más o menos dependiendo un poco de la posición no solo ideológica, sino también a veces analítica, ¿no? Que se adopte, pues se ve con más simpatía o menos simpatía y en cualquier caso sin demasiada preocupación. Y como decía, no ya tampoco política, sino incluso analítica. Por poner un ejemplo pues muy actual, hablaba antes José Antonio Vega de las recomendaciones recientemente aprobadas del Pacto de Toledo, pues en la 19, en la recomendación 19, por lo menos del borrador, se consideraba la política migratoria, cito textualmente, como una pieza fundamental para el equilibrio demográfico, para el desarrollo y la consolidación del mercado laboral y para el crecimiento económico y el fortalecimiento del sistema de pensiones. Y se insistía en la creación de puentes de inmigración legal sin especificar mucho más en qué consiste ese concepto. Bueno, en definitiva, podemos decir que la pandemia afecta a todos los fenómenos demográficos o ha afectado a todos los fenómenos demográficos y lo va a seguir haciendo, pero previsiblemente si se logra aplicar masivamente una vacuna eficaz el próximo año, pues el efecto sobre la mortalidad se absorberá. De hecho, se piensa incluso que la mortalidad podría reducirse porque los más frágiles, la población más frágil, más frágil, ya habría fallecido. Y los flujos migratorios también se retomarán a partir de 2021, es lo más probable, porque, como decía, presión migratoria sigue existiendo. El efecto sobre las migraciones, por tanto, va a ser también relativamente pequeño y se van a mantener esos planes de emigrar. Se han pospuesto, pero no se han abandonado. A mí más preocupante me parece los efectos de la COVID sobre la natalidad y sobre la fecundidad, las decisiones de tener hijos. Porque posponer la maternidad no es lo mismo que posponer la emigración de un país para inmigrar a otro, ¿no? Posponer la maternidad implica un riesgo porque la fertilidad o la fecundabilidad se reducen, pero es que además, por lo que indican los datos, algunos proyectos se podrían estar abandonando dependiendo también en gran medida de la edad de las personas afectadas, ¿no? Y ya para terminar, solo un par de frases sobre cómo puede afectar todo esto al estado del bienestar. Bueno, a corto plazo estos cambios demográficos apenas relajan la presión financiera a la que está sujeta el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Es verdad que una parte muy importante de los afectados por la mortalidad eran sobre todo de jubilación, también habría bastantes de viudedad. Es verdad también que el descenso de la natalidad, ligero en 2020, pero fuerte seguramente en 2021, va a suponer que se van a pagar menos prestaciones por nacimiento y cuidado por hijos, pero bueno, hay otros gastos, como bien sabemos, que ha asumido la Seguridad Social, que van a suponer también el aumento de su déficit o la creciente presión financiera sobre el sistema de la Seguridad Social, entendido no solo como el sistema de pensiones, sino como el sistema de prestaciones que distribuye, ¿no? O redistribuye. Lo cierto es que lo que ha ocurrido durante estos últimos meses no afecta al factor estructural determinante de la evolución financiera del sistema, que va a ser la jubilación de los baby boomers a partir de estos primeros años de esta década en la que entramos y que va a suponer sobre todo una presión muy importante entre 2025 y 2055. Una segunda reflexión es que parece claro que la clase política y en cierto modo también yo creo que buena parte de los que nos dedicamos a estos temas, a juzgar por la escasa dedicación que hemos dedicado a esta cuestión, la escasa atención que hemos dedicado a esta cuestión, como decía, parece claro que la clase política y seguramente también en buena medida los expertos están optando por la inmigración para sostener el estado del bienestar. No se habla de natalidad, no se habla de deseos de natalidad frustrados o abandonados, pero tampoco se habla de otras variables como podrían ser la productividad, el crecimiento económico, es decir, otras variables que también serían importantes para
a aumentar los ingresos para el gasto social con los que se cubre, con lo que se cubre la protección social. Algunos trabajos ya han estimado la cantidad de inmigrantes que harían falta para mantener constante la tasa de dependencia y el volumen es de enorme magnitud. Estaba pensando en un trabajo creo que publicado el año pasado, de Carmen Ródenas, pero bueno, la tasa de dependencia desde luego no es el indicador más útil seguramente para analizar estas cuestiones, y recientemente José Antonio Erce ha escrito un artículo junto con su hermano en el que a mí me parece que con argumentos bastante certeros pone en cuestión la utilización masiva de la tasa de dependencia, pero lo cierto es que el recurso a la inmigración es fácil de enunciar, pero a mí me parece que es muy difícil de implementar, ¿no? Apostar por la inmigración implicaría o implica una labor de organización, de coordinación, de planificación que hasta donde es posible ver no se está haciendo. Y la apuesta no es a largo plazo, la apuesta es a corto plazo, puesto que estoy diciendo, como os comentaba, que y como sabéis mejor que yo, la jubilación de los baby boomers es inminente. Algunos están entrando ya en el sistema, dependiendo del periodo que se utilice para definir el baby boom. Y a mí me parece que, como os comentaba, que ignorar o no plantear los problemas que tienen muchas personas jóvenes y adultas, porque la edad de maternidad se ha retrasado, como hemos visto antes, ignorar o no plantear públicamente esos problemas que están teniendo estas personas, no, es decir, dejar al margen completamente la cuestión de la natalidad en todo este debate, es un error. Sé que es delicado políticamente, pues porque estas cuestiones se asocian también a políticas demográficas de otros momentos de nuestra historia, pero creo que sinceramente, si volviéramos a la tabla que os he mostrado antes de la encuesta que se realizó entre marzo y abril, veríamos como en aquellos países que tienen políticas de apoyo a las familias y a la natalidad más claras, la proporción de personas jóvenes de 18 a 34 años que en esa encuesta dijeron que tenían proyectos de maternidad-paternidad para 2020 y luego, una vez iniciada la pandemia, han dicho que mantienen esos proyectos, es bastante más alta. Yo creo que esto nos debería hacer reflexionar, por mucho que, como decía, el método tiene también sus debilidades. Y yo creo que con esto acabo ya. Seguro que tenéis cuestiones que plantear mucho más interesantes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Elisa. Muy interesante y muy detallado, ¿no? Nadie no se podía imaginar que en solo 6-7 meses un fenómeno como el de la COVID pueda cambiar algunas de las tendencias demográficas que, como muy bien has apuntado, no son menores en algunos casos, ¿no? Como la caída de la esperanza de vida. El dato que has dado, por ejemplo, para Madrid, de la tasa de la esperanza de vida masculina, es aterrador. Estamos hablando de casi 3 puntos, es decir, que no es ninguna broma, ¿no? Me parece importante. Y es verdad, has hecho alusión ahí al final a esos 2 errores estratégicos, seguramente, de todos los políticos, porque los políticos solo piensan en el corto plazo, de que no se habla para nada de políticas natalistas, que podría ser una de las soluciones, que equilibrara el invierno demográfico, que lo suavizara, y no se habla para nada de la productividad, porque eso es muy complicado. También es verdad que no se arregla en un año, ni en una legislatura, dar un cambio brusco al ritmo de la generación de productividad que pueda sostener el estado de bienestar. Vamos a la inmigración, que es más fácil, evidentemente, y además seguramente también de manera desordenada. De todo eso hablaremos a lo largo del debate. Fernando, tu visión de este asunto. Gracias, José Antonio. Bueno, yo quería empezar agradeciendo a Elisa la presentación que nos ha hecho, que ha sido sorprendente. Yo tampoco, la verdad, esperaba que tuviese un efecto tan inmediato en algunas tendencias, pero me quedaría con tres ideas fundamentales de su presentación, que a efectos de discutir. Uno, yo tendería a pensar que los efectos son mucho más coyunturales de lo que podría pensarse. Tanto, desde luego, los efectos sobre la letalidad o la mortalidad, como los efectos sobre la fecundidad. Es verdad que aplazar la decisión no es lo mismo, obviamente, porque hay hechos biológicos que entran en juego, pero sí creo que las tendencias de fondo van a mantenerse. Es decir, que los problemas que tiene nuestro sistema de bienestar, las consecuencias derivadas del envejecimiento de la población, positivas o negativas, etcétera, no se van a ver alteradas
por la pandemia, más allá de hechos puntuales, ¿no? Creo que, por lo tanto, a efectos de plantear la sostenibilidad del sistema o las consecuencias sobre la economía del envejecimiento de la población, que es en lo que yo quería detenerme, no hay grandes diferencias. Segundo punto que quería enfatizar, porque enlaza con una cosa que quería decir sobre las migraciones, es el tema de la natalidad, ¿no? Yo creo que Elisa ha sido muy cuidadosa cuando ha dicho, bueno, que por razones obvias en España se habla un poco de natalidad, pero yo creo que ya va siendo hora de que nos olvidemos del franquismo a la hora de hablar de natalidad. Es decir, pensar que en España no puede haber políticas natalistas porque se sostuvieron durante una época política pretérita que ya está en los anales de la historia, me parece no solo de miopía política, me parece ya, digamos, de contumacia en el error, ¿no? Yo creo que es evidente que no hay que mirar a Francia o Alemania para ver que efectivamente el tema de las migraciones es una respuesta ingenua, porque primero no es una respuesta fácil. Es ingenuo pensar que las migraciones, como bien apunta Elisa, nos van a solucionar el problema, el apagón demográfico, el invierno demográfico que viene y solucionar el problema de sostenibilidad del sistema de pensiones, por muchas razones, ¿no? Que podemos entrar a detallar, pero fundamentalmente porque en las condiciones actuales, y salvo que modifiquemos sustancialmente la política migratoria, el ingreso medio con el que entra en el sistema económico, tanto la cotización media, está muy por debajo de la pensión media y, por lo tanto, aunque sea mucho el volumen de la cantidad de inmigrantes que metamos en el sistema, siempre solo van a hacer, de alguna manera, aumentar el déficit de la seguridad social. Pero bueno, sobre todo porque además tenemos una visión ingenua de que, y que también lo ha apuntado Elisa bien, de que esto de las emigraciones es muy fácil, o sea, deja de venir a la gente y se acabó, ¿no? Yo creo que en algún momento tendremos que empezar a plantearnos gestionar el hecho migratorio, gestionarlo con un equilibrio razonable entre consideraciones humanas, sociales y consideraciones económicas, ¿no? Estamos viendo que ahí ya empieza a haber países que empiezan a adoptar políticas de alguna manera selectivas con la migración. Yo creo que este es un tema que en algún momento también tendríamos que plantearlo. Políticas selectivas que, por cierto, no significan siempre poner palos o prohibir la entrada de los emigrantes menos cualificados, sino incentivar la de los emigrantes más cualificados. Es decir, que en el juego del palo y la zanahoria muchas veces lo que se trata es de reequilibrar los incentivos. Y algunas, por cierto, las medidas fiscales que se anuncian últimamente tienden justo en la dirección contraria, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme mucho en el tema migratorio porque creo que insisto, estamos básicamente todos de acuerdo en que es una no solución, pero parece lo más fácil. Es un tema que va a continuar y por cierto, el tema del migratorio, el que se habla menos y que más cuestiones sociales y que mejor hay que gestionar, es el llamado problema de la segunda generación de migrantes, ¿no? Siempre digo que en España todavía estamos disfrutando el beneficio de los emigrantes, la primera generación que llega, si me permitís la expresión, a la tierra prometida, vienen a trabajar y a integrarse, pero el problema lo tenemos en Francia, Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, con las segundas y terceras generaciones de migrantes, ¿no? Donde la consideración en términos de estado de bienestar es muy diferente. Bueno, pero yo quería centrarme o mencionar brevemente 4 temas para el debate que me parecen fundamentales, y los que voy a hablar muy brevemente. Que todos son consecuencias del envejecimiento de la población. Hablamos mucho, evidentemente, del gasto en pensiones, este es el debate público, pero hay mucho menos debate sobre el gasto sanitario. Primer punto. Y evidentemente el envejecimiento de la población tiene mucho que ver con el gasto sanitario y lo que va a tensionar las cuentas, a lo mejor no de la seguridad social, del sistema de pensiones, pero desde luego sí del estado del bienestar y del sector público, ¿no? Las estimaciones más brutas, pero más habituales, hablan de que el envejecimiento de la población le va a poner mínimo 2 puntos adicionales del PIB al gasto sanitario en España. Esto es antes del COVID, antes de los gastos extraordinarios necesarios para hacer frente no solo a esta pandemia, sino para estar preparados para las posibles pandemias futuras. Por lo tanto, hay un tema de gasto sanitario relacionado con el envejecimiento de la población que me gustaría hablar. Pero hay otros 3 temas que están muy poco presentes en el debate público. Es verdad que Paco ha dicho alguna referencia alguna vez y esos estudios en el IBIE lo han hecho y me parece muy importante, que es relacionar el envejecimiento de la población con la productividad. Hay ya una abundancia de estudios empíricos que demuestran o que correlacionan negativamente el envejecimiento de la población con el crecimiento de la productividad, por muchas razones, ¿no? Y eso tiene una segunda consecuencia. El crecimiento de la productividad está relacionado con el crecimiento económico a medio y largo plazo y, por lo tanto, con la sostenibilidad de la base de la productividad y de la base económica que permite el pago de las pensiones. Segundo punto, el que quería mencionar brevemente.
envejecimiento de la población y consumo. Las pautas de consumo de los individuos cambian con la edad, fundamentalmente, y eso afecta muy significativamente a la estructura del consumo español, pero también a la recaudación impositiva. En la medida en que el desplazamiento del consumo se vaya desplazando al que soporta una carga fiscal menor, la recaudación fiscal ceteris paribus, todo lo demás constante, puede disminuir. Pero además tiene esto también mucho que ver con el crédito. El envejecimiento de la población afecta de manera importante al sistema financiero porque modifica la demanda de productos financieros que los individuos hacen. Es obvio, por decirlo muy sencillo, que población joven demanda hipotecas, población mayor demanda más actividades que tienen que ver con gestión de activos o con uso de sus ahorros. Y me lleva al último punto del que quería mencionar, ¿no? El envejecimiento de la población afecta fundamentalmente a la tasa de ahorro, tiene mucho que ver con estas tasas de interés bajas estructurales a medio plazo, porque lo que genera es un exceso de ahorro en la economía y por lo tanto una reducción del precio del ahorro, de una caída del tipo de interés, y eso afecta también de manera muy importante a la evolución económica. Por lo tanto, lo que quería poner aquí de manifiesto en esta primera intervención es que las consecuencias económicas del envejecimiento de la población van mucho más allá de lo que normalmente tendremos a considerar que es la sostenibilidad del sistema de pensiones. Afectan a todo el sistema económico, afectan al consumo, afectan a la inversión, afectan a productividad, afectan a ahorro y afectan a los tipos de interés. Y sería deseable que empezásemos a hablar de todas estas consecuencias, porque hay muchos autores que cuando hablan del famoso estancamiento estructural de las economías de la OCDE, lo vinculan fundamentalmente como la principal variable explicativa al envejecimiento de la población. Y eso me vuelve al punto inicial con el que acabo, que es la necesidad de recuperar, si no políticas natalistas, sí por lo menos una cierta consideración diferente del crecimiento demográfico, del crecimiento vegetativo, como una variable económica fundamental para sostener el crecimiento potencial de la economía española. Gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que has introducido temas también muy, muy interesantes. Hablaremos luego en algún momento cosas muy concretas de cómo construimos una política natalista. Evidentemente, me imagino que bastaría con poner un espejo y copiar lo que han hecho en Alemania o en Francia, fundamentalmente en Francia, que llevan muchos años con ese tema y con excelentes resultados. Santiago, ¿cómo lo miras? Hola, buenos días. Lo primero es agradecer nuevamente a Foro Futuro y a 5 días por invitarme a participar de nuevo en un debate de estas características. Me ha parecido muy interesante la presentación de Elisa. Yo creo que nos ha dado información que yo por lo menos desconocía completamente y aparte muy reciente y que me deja aún más preocupado sobre algunas de las cuestiones que lógicamente yo me voy a tratar. Estoy también muy de acuerdo con lo que ha comentado Fernando, en particular, ¿no? El problema de la natalidad, ¿no? Es decir, quizás en algún momento Elisa, no sé si hoy dará tiempo, nos puede ilustrar más por qué, ¿no? Es decir, por qué en España tenemos un problema mayor de natalidad, por qué en general, y no creo que solo sea un problema de renta, yo creo que puede haber problemas culturales, por qué la gente pospone la natalidad tanto tiempo. En otros países incluso la gente lo hace mucho más, de un modo más liberal, no tiene que casarse ni nada por el estilo. Aquí también, por supuesto, pero no sé, es decir, yo creo que sería interesante poder conocer algo más, ¿no? Porque al final es el gran problema, ¿no? Es decir, este envejecimiento hace la situación, si no hay grandes reformas, casi insostenible dentro de 10, 20 años, ¿no? Porque se duplica la población mayor de 65 años o mayor de la edad de jubilación que en ese momento esté, ¿no? Y sin grandes reformas, yo creo que, ya adentrando un poco lo que yo quiero comentar, puede haber dos consecuencias, al menos dos graves, ¿no? Y es que se va a romper el contrato intergeneracional. Es decir, como ahora apuntaré, las personas jóvenes se van a encontrar con unas dificultades no solamente salariales, sino también en el futuro, cuando sean mayores, para un cobro de pensiones. Y desde luego, en general, vamos a tener un problema de no sostenibilidad o insostenibilidad de la economía del bienestar. Sin lugar a dudas, la inmigración puede ser parte de la solución. Y desde luego, como bien se ha apuntado ya, inmigración con cierto capital humano, ¿no? Que evidentemente aporta mayor valor añadido. Pero yo creo que es insuficiente. Como casi todos los problemas, al final necesitas
una batería de acciones, no solamente una. Al igual que con las pensiones. Con las pensiones puedes retrasar la edad de la jubilación, pero necesitarás algo más. No solamente es una medida. Es decir, cuando el problema está tan generalizado, ya está tan metido en el... es decir, y es tan estructural, no te va a bastar con una sola medida, aunque desde luego yo creo que la inmigración puede ayudar bastante, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿hay reformas que estimulen, es decir, me hago algunas preguntas, ¿hay reformas que estimulen trabajar hasta una edad avanzada? Ahora parece ser que se apunta, ayer me pareció leerlo en la prensa o anteayer, que se va a permitir o se va a incentivar a aquellos que quieran seguir trabajando después, ¿no? Se les va a dar algún tipo de bonificación, ¿no? Me pareció leer que era una propuesta, ¿no? ¿Realmente las políticas de sostenibilidad y conciliación que tenemos en nuestro país funcionan bien? ¿Son efectivas? ¿Son verdaderas políticas en ese sentido? ¿Son los permisos de paternidad y maternidad generalizados la principal medida, la única medida? Yo creo que quizás hay que pensar muy bien las medidas, hay que crear, yo creo que incentivos más potentes. Lo ha apuntado muy bien, yo creo que Fernando, es decir, que hay que mejorar la productividad. Es decir, la clave en este caso, para que mejorar la productividad, hay que pensar en ese tipo de reformas también. Pero también andamos por detrás en otro aspecto que no es demográfico, que es digitalización, en aplicación tecnológica. No es que vayamos muy atrás, porque en general Europa va algo más atrás, pero no parece que esto va a ayudar. Y para mí la gran incógnita, y con esto voy a terminar con algunos matices, es la sostenibilidad del estado del bienestar, ¿no? Las pensiones van a venir inmediatamente, ¿eh? Se nos cruzan enseguida por la cabeza, ¿no? Porque aunque a pesar del acuerdo, los acuerdos del Pacto de Toledo, de lo que haya, al final yo creo que aún estamos muy lejos de alcanzar una mínima sostenibilidad, ¿no? Y claro, no solamente es el único problema que aparece en el horizonte, la sostenibilidad de pensiones, tiene algunas derivadas. Ese propio problema de las pensiones y de otras partidas nos van a generar la duda de sostenibilidad de la deuda pública, ¿verdad? Que viene explicado por otras razones, pero evidentemente una economía que no crece, que no es más productiva, que no se renueva, que no tiene esa capacidad de renovación generacional, el problema de la sostenibilidad de la deuda es más grave, ¿no? Me preocupa, por ejemplo, no porque no deban existir las pensiones no contributivas, que deben existir en ese sentido y ser dignas, pero ojo, con los estímulos necesarios, incentivos necesarios, ¿no? Me preocupa el crecimiento de pensiones no contributivas, no el que se ha aprobado ahora, sino que estén aumentando por la fuerza de los hechos, porque la gente trabaje menos años, ¿no? Algunas generaciones se pueden pasar contribuyendo poco o menos de lo que les corresponde, con lo que necesitarán de alguna manera una parte que sea no contributiva, ¿no? Y bueno, yo creo que la solución facilona que se ha buscado a corto plazo es que paguen más las clases medias o buscar algunos impuestos que tienen dudosa o al menos incierta capacidad recaudatoria, como los que se han aprobado, y yo creo que aquí tenemos un problema grande, y es que se nos está rompiendo a medio plazo el sistema de incentivos al ahorro, a la prosperidad, ¿no? Y es donde yo creo que hay que intentar trabajar, ¿no? Y lo dejo aquí y supongo que habrá opción de poder comentar más adelante. Gracias Santiago. Por último, Paco. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por invitarme y por darme la oportunidad de escuchar a Elisa en su intervención, ¿no? Que nos ha añadido información muy interesante, bien pegada a la circunstancia actual, ¿no? Yo quisiera hacer dos tipos de comentarios en relación con el envejecimiento. Los primeros tendrían que ver con algunas dimensiones del problema. Ya han salido muchas, pero quiero añadir alguna más. Y los segundos sobre la cuestión de la relación entre demografía y crecimiento económico, sostenibilidad de ese crecimiento. Sobre el primer punto, bueno, yo creo que hay tres dimensiones a contemplar al analizar el envejecimiento importantes, ¿no? La primera es el de sus consecuencias financieras, ya se han dicho cosas, ¿no? Y las respuestas que se pueden dar. No cabe duda de que hay un reto asociado tanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones como al incremento del gasto sanitario al que se ha referido Fernando.
también al aprovechamiento de las oportunidades relacionadas con lo que Fernando también ha subrayado respecto al cambio en la estructura del consumo cuando la población envejece, ¿no? Sobre esto hicimos nosotros un informe hace un par de años y me llamó la atención que el cambio fundamental en el comportamiento del consumidor asociado a la edad se produce cuando se llega a lo que algunos llaman la gran edad. Es decir, no tanto en el momento de la jubilación, porque todavía las condiciones, el estado de salud de las personas les permite, tienen una disponibilidad de tiempo diferente, también en algunos casos en la mayoría de los casos graves restricciones a la movilidad y se comportan como consumidores de forma no tan distinta como se comportaban en la década precedente. Pero en cambio, a partir de los 75 años las cosas son distintas y ahí se producen los mayores cambios en la estructura del consumo. Pero al mismo tiempo también aparecen oportunidades respecto de cómo las actividades económicas pueden responder a esos cambios, a los que se producen antes o después, ¿no? Bueno, un segundo grupo de dimensiones o de consecuencias del envejecimiento, que yo creo que es muy importante y del que no hemos hablado todavía, es que en España está aumentando el número de personas mayores, pero al mismo tiempo se está produciendo una importantísima transformación del modelo de cuidado de los mayores. Estamos en plena transición desde un sistema de cuidados que podríamos llamar tradicional o informal, basado fundamentalmente en las tareas asumidas por las mujeres de las familias en relación con los mayores, que tiene fecha de caducidad. Que tiene fecha de caducidad, en primer lugar, como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero también de un proceso de emancipación que es más amplio y que nos coloca frente a el desarrollo de un nuevo modelo de cuidados mucho más formal, mucho más profesional, que en lugar de apoyarse en transferencias en especie dadas de unos miembros de las familias a otros, pasa a circular por una monetización de las prestaciones, una financiación de prestaciones que llegan del mercado por profesionales o que llegan de los servicios públicos. Y aquí hay unos retos enormes que tienen que ver con la capacidad de las familias de financiar estos servicios o con la capacidad de las administraciones públicas de hacerlo. Yo creo que aquí hay también un asunto muy, muy importante. Y en tercer lugar, también creo que merece la pena que pongamos en perspectiva el hecho de que este fenómeno del envejecimiento que afecta sustancialmente a nuestro país tiene unas consecuencias territoriales muy dispares, porque se acentúa de manera extraordinaria en ciertas regiones y en particular en ciertos municipios en los que el ritmo al que se produce el envejecimiento es mucho mayor y va acompañado de despoblamiento, de una caída muchísimo más intensa del empleo, de municipios en los que no queda nadie, de problemas de relación con el medio también delicados, porque el despoblamiento en ocasiones significa también el abandono de explotaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estas tres dimensiones son parte del fenómeno y importantes las tres a tener en cuenta, ¿no? Y después, para terminar esta primera intervención, unos comentarios sobre la relación entre demografía y economía, ¿no? En algún momento en la introducción se ha planteado si realmente el pulso demográfico bajo asociado al envejecimiento puede plantear interrogantes sobre la sostenibilidad del crecimiento económico. Bueno, yo sobre esto quisiera añadir una pieza para contemplarla de la que no hemos hablado porque me parece relevante. Vamos a ver, conviene recordar que tenemos una tasa de paro de los menores de 25 años del 40%, según los datos publicados esta misma semana. Y conviene recordar
que si miramos cuál es la cifra de parados de menos de 35 años, en España son más de 1,5 millones. Por tanto, en nuestro análisis del problema deberíamos tener en cuenta que hay un potencial demográfico desaprovechado entre los jóvenes. Bueno, en el conjunto de la población es mucho mayor todavía la cifra de paro, pero en particular, si nos preocupa que nuestra pirámide demográfica esté estrechándose por abajo y eso limite nuestro potencial de crecimiento, no deberíamos olvidar que una parte de esa pirámide demográfica debilitada por abajo, desde el punto de vista económico, está desaprovechada. Y por consiguiente, eso nos lleva a otras preguntas, ¿no? En primer lugar, a las causas de ese desaprovechamiento. ¿Por qué resulta que esa fuerza de trabajo que está dentro y desaprovechada compite mal o no compite con la que llega de fuera? ¿Cuáles son las causas de esas gigantescas tasas de paro? Las consecuencias ya se han apuntado muchas veces, ¿no? Un riesgo, además, de desafección de los jóvenes como consecuencia de la falta de oportunidades laborales, que tiene implicaciones a largo plazo sobre su capacidad de no solamente construir una familia, llevar una vida independiente, contribuir a la natalidad, sino después de contar con unas cotizaciones acumuladas que les permitan, cuando lleguen ellos a esa edad de jubilación, ¿no?, disponer de una pensión razonable, etcétera. Bueno, yo creo que este es un elemento que debemos introducir en nuestra reflexión, ¿no? Porque, claro, si la edad tiene consecuencias sobre la productividad y la baja productividad nos preocupa desde la perspectiva del crecimiento, bueno, sería un punto de referencia muy a tener en cuenta, ¿no? Ahí tendríamos un potencial de mejora de la productividad en lo que tiene que ver con la edad que estamos desaprovechando, ¿no? Y lo dejo ahí para luego volver sobre ello con más detalle. Muchísimas gracias, Paco, también por tus aportaciones. Has puesto sobre el debate algunas cosas de las que nos habían hablado, fundamentalmente esta de ese desaprovechamiento de las generaciones más jóvenes. Seguramente eso tiene más que ver con la regulación del mercado de trabajo, ¿no? Y seguramente también habría que darle una vuelta. Pero vamos a volver un poco al origen del planteamiento, que es de cómo combatimos este excesivo envejecimiento de la población, el que tenemos y el que va a venir. Y habéis apuntado fundamentalmente, todos yo creo que lo habéis hecho, 3 cosas: natalidad, productividad e inmigración. Algunas podrían ser, como también habéis comentado, soluciones de más corto plazo. Valoración de cuáles, de qué se debe hacer con los flujos migratorios. Es decir, algunos comentarios habéis hecho, si deben estar regulados, si debe haber únicamente incentivos, como ha dicho Fernando, a la entrada de gente con determinadas cualificaciones que precise la economía española. Eso nos puede arreglar en parte el problema de corto plazo. También contribuirá a arreglar el de largo plazo, puesto que elevará, me imagino, las tasas de natalidad y aliviará el envejecimiento para 2, 3, dentro de 15, de 20, 25 años. Lo de la productividad tiene seguramente peor arreglo. Hay que darle un meneo serio al sistema productivo. Ahí también me gustaría también por dónde creéis que se debe empezar. Y luego las políticas natalistas, de las que parece, como decía Fernando, que hay cierto reparo a abrir ese debate. Evidentemente hay que abrirlo. ¿Qué incentivos tiene que haber para que haya una política natalista consistente? Consistente en el momento y consistente en el tiempo. Es decir, no da resultados, evidentemente, de un día para otro. No se arregla poniendo un cheque bebé un día y quitarlo unos años más tarde, porque parece que, aparte de que seguramente es un incentivo prácticamente inocuo para las decisiones de las familias en materia de maternidad y paternidad. De esas 3 cosas sí me gustaría detalles muy concretos que creéis que hay que hacer. Elisa, te doy la palabra de nuevo.
Muchas gracias, José Antonio. A ver, lo primero que me gustaría decir es que no resulta fácil debatir con gente con la que se coincide tanto. La verdad es que yo creo que podría haber suscrito prácticamente todas las afirmaciones que se han hecho aquí. Yo creo que lo que nos une a todos los que estamos debatiendo hoy aquí es la conciencia de los problemas que implica la evolución de la población para el sostenimiento del sistema del bienestar y también los problemas que implica este sistema del bienestar para la economía española, ¿no? O para el crecimiento económico. Y estoy hablando del sistema del bienestar, no de estado del bienestar. Y aquí utilizo un concepto que acuñó hace ya algunos años Víctor Pérez Díaz al hablar de estos temas y decía, no, es que vamos a hablar del sistema del bienestar porque es más que el Estado. El sistema del bienestar incluye al Estado, pero también incluye a las familias que ofrecen muchas prestaciones y servicios de bienestar y también incluye a las organizaciones no gubernamentales, es decir, a una parte de ese sector privado que, y también no solo no mercantiles, sino también mercantiles que ofrecen servicios y prestaciones de bienestar. Bueno, la cuestión es que todos estos agentes de bienestar, el más importante el Estado, pero las familias tienen una importancia extraordinaria precisamente en nuestro país, están viéndose su capacidad de seguir ofreciendo las prestaciones y los servicios, está viéndose comprometida. Desde luego, la de las familias, como hemos dicho, porque las familias están reduciéndose y sobre todo la capacidad de cuidado también se ha visto reducida como consecuencia de las tendencias bien conocidas de incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que tiene que ver con eso que ha comentado Paco del cambio del modelo de cuidados, ¿no? Entonces, ser consciente de esos problemas ya me parece que es algo muy valioso. Y yo creo que deberíamos tratar de trasladar esa conciencia de los problemas a la población. A mí me parece que los ciudadanos deberían ser más conscientes de las cuestiones, de los retos. A mí me gusta hablar a veces claramente de problemas que plantea esta evolución de la población, que tiene una parte extraordinariamente positiva y que está relacionada con que vivimos más y al fin y al cabo el tiempo de vida es la materia específica de la vida, entonces vivimos más y eso es algo muy positivo, pero esto trae consigo una serie de consecuencias sobre las que hay que debatir, que hay que conocer y ante las que hay que estar preparadas, ¿no? Entonces, yo querría hacer algún breve comentario sobre, muy rápidamente, o quedarme con alguna de las cosas quizá que han dicho cada uno de los intervinientes, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo con Fernando en lo que se refiere a que se necesita un debate sobre los efectos socioeconómicos de la evolución demográfica en conjunto. Es verdad que nos hemos centrado mucho en la sostenibilidad del estado del bienestar y en particular de las pensiones, pero que habría que hablar, como él ha hecho, de otros muchos factores que se ven afectados también, relacionados con la sociedad y con la economía, se ven afectados por el envejecimiento de la población. Con respecto a lo que ha dicho Santiago, el tema de la natalidad, y esto también enlaza con una de las cuestiones que ha planteado ahora José Antonio. Decías, o planteabas, ¿es una cuestión más bien de renta o es un problema relacionado con la renta, con la disminución de la renta de las familias, o tiene que ver más con cuestiones culturales? Bueno, aquí hay un debate también entre los demógrafos porque muchos de ellos se resisten a la introducción del factor cultural en la explicación de la reducción de la natalidad. Sobre todo porque el factor cultural ha entrado en la explicación más a través de este supuesto gran hedonismo de los jóvenes con respecto a los jóvenes de otras épocas. Digo supuesto, a mí me parece que hay algunas evidencias de que sí existe, de que han cambiado las preferencias culturales de los jóvenes y eso puede estar relacionado también con las decisiones de ser padre o madre. Pero hay otra cosa que normalmente no se tiene en cuenta en la discusión y es que lo que han cambiado son las expectativas de futuro. Es decir, muchos jóvenes no tienen hijos, no solo porque no tengan renta o sean muy hedonistas y no quieran renunciar al ocio que permite la disposición de tiempo libre, es decir, porque los hijos tengan un coste de oportunidad alto, sino porque entienden que las expectativas, o sea, que a medio largo plazo no ven claro cuál es el panorama de este país, es decir, no les ofrece confianza suficiente para asumir o para adoptar una decisión tan fundamental para la vida de cada cual y para la vida de las familias como es el tener hijos, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que sin duda está influyendo en las decisiones y eso tiene que ver con la confianza que genera el futuro de este país.
y no es un factor que esté estimulando la natalidad, ni mucho menos, ¿no? Entonces, a mí me parece que a la hora de hablar de factores culturales habría que tener en cuenta también esa idea de cómo se ve el futuro. Y respecto a la inmigración, que también la apuntaba José Antonio, ¿no? como uno de los factores clave sobre los que habría que hablar. Bueno, a mí me parece que el problema reside efectivamente en cómo regular la inmigración y cómo asegurar una buena integración de los inmigrantes y particularmente no solo de los que llegan también con una especie de entusiasmo y con unas ganas y con un proyecto muy definido, sino también tener en cuenta qué pasa con las segundas y terceras generaciones. Esto, Fernando decía, es una no solución, sobre todo cuando no se plantea y cuando no se trabaja planificando esos flujos y sobre todo pensando también en la ordenación de esa inmigración dentro del territorio también y en las políticas de integración que también requieren gasto público. O sea, pensar que la inmigración solo aporta ingresos, a mí me parece que es de una ingenuidad en el mejor de los casos y en el peor de los casos de un cinismo extraordinario, ¿no? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta también a la hora de hacer las cuentas de la sostenibilidad del estado del bienestar y apostar por la inmigración, ¿no? La inmigración no son todo ingresos. Aparte, como decía también, me acuerdo si ha sido Fernando o Santiago, las cotizaciones que pagan que aportan los inmigrantes a la seguridad social son de un nivel bastante inferior que que el nivel de las pensiones, de las nuevas pensiones que genera el sistema como consecuencia de las trayectorias laborales largas y de la maduración del sistema de pensiones en general. Luego, yo diría, hagamos todo lo posible por trasladar ese debate a la población, que sea consciente de que los logros demográficos también tienen unos costes que hay que asumir, que hay que mirar de frente y que hay que asumir. Y hagámoslos, discutamos estas cuestiones de la manera más razonable posible y sin que estén, pues como casi todos los debates en este país, pues atravesados por cuestiones políticas o ideológicas. Gracias. ¿Quién quiere tomar la palabra? Si quieres, por seguir el orden, que estábamos antes. No, yo quería comentar varias cosas, pero enlazando con una que acaba de decir Elisa, ¿no? Y quizá la contribución más importante que podemos hacer en este debate, al debate demográfico, es poner de manifiesto y criticar y lamentar que en España tenemos un debate demográfico inmaduro, ideológico y completamente trasnochado, ¿no? Y que o empezamos a afrontar el debate demográfico con una perspectiva, digamos, menos herencia del pasado y con más visión de futuro, o nos tendremos un problema de fondo. Voy a poner dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Todos estamos de acuerdo que hay dos temas fundamentales, natalidad y migraciones, y en los dos el debate es profundamente decimonónico, ¿no? El debate de natalidad en España está relacionado, desgraciadamente, no solo con posiciones ideológicas, sino incluso con posiciones religiosas. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, el país con políticas natalistas sostenidas históricamente, secularmente, es Francia, que es el ejemplo de laicidad. O relacionar natalidad con la Iglesia Católica me parece, digamos, una visión no solo equivocada, sino perversa, ¿no? Pero voy al segundo ejemplo, con el debate de migraciones. El debate de migraciones en España también está sesgado completamente de forma ideológica, ¿no? Y lo ha dicho muy bien también Elisa. O sea, el debate de migraciones, hay quien solo ve la parte humanitaria, hay quien solo ve, ingenuamente, por cierto, la parte económica, de que entran o compiten y expulsan a los trabajadores españoles, cosa que efectivamente es falsa, como también solo ve la parte económica rosa de que pagan pensiones y no cobran, que también es mentira. Es decir, y tercero, queda toda la parte del gran debate de cómo gestionamos la inmigración. Que aquí, primero que constatación, no hay políticas limpias, hay que tomar decisiones duras. Este es un país que aborrece de tomar decisiones duras. El mejor ejemplo lo tenemos en la reforma del Pacto Toledo de la Comisión del otro día, que es una declaración de principios, un brindis al sol inexistente, una serie de recomendaciones vacías, que lo único que hacen es que yo caracterizo rápidamente como el síndrome de negación, ¿no? El síndrome de negación es decir, bueno, miramos para otro lado, hacemos como que esto y ya le explotará al siguiente. Pues esto es un poco lo mismo que estamos haciendo con la política de migraciones, ¿no? Y el problema es que tenemos que gestionarla cuanto antes. Tenemos que tener una política que afronte no solo la entrada, no solo la gestión de la entrada, sino también, y lo ha dicho muy bien Elisa, la gestión de los retos o los problemas, digamos claramente, que plantean las segundas y las terceras generaciones de migrantes, como estamos viendo en todos los países de nuestro entorno. Y esto no tiene nada que ver
con las posiciones ideológicas, no tiene nada que ver con los partidos políticos o con la ideología de extrema derecha o de extrema izquierda, tiene que ver con la realidad que vemos en Francia, en Alemania, en Inglaterra y por no hablar de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y dos temas breves que me parecen muy importantes que ha comentado, que me ha sugerido los comentarios de Paco, como siempre muy ocurrentes. El primero es sobre la transformación del modelo de cuidado de los mayores, que me parece fundamental. Y me parece fundamental porque desde una perspectiva económica, aquí hay dos maneras de enfrentar este problema. Se puede ver como una gran oportunidad de negocio, en el mejor sentido de la palabra. Aquí lo que se abre es esa transmisión o esa sustitución del modelo de cuidados familiares, fundamentalmente basados en la mujer, que además no trabajaba y cuidaba por toda la familia, a un modelo, digamos, de mercado, en el que, como él ha dicho, se externaliza la renta, lo cual, por cierto, permite que parezca que suba el PIB, porque ahora hemos internalizado en una actividad de mercado lo que antes se hacía con prestaciones personales dentro del hogar, y aumenta el empleo, porque recordemos que el cuidado de los mayores es el gran yacimiento de empleo, pero lo podemos hacer de una forma que además genere productividad y genere crecimiento. O podemos hacerlo también de una manera ideológicamente sesgada, como un bien público que hay que proteger, que hay que provisionar, ofrecer de manera monopolizada por el sector público con todas las ineficiencias que eso gestiona. Y aquí la pandemia sí que ha hecho un gran daño en estigmatizar todo un sector económico de futuro fundamental, que es el sector de las residencias y el sector de la atención. Y lo digo porque además aquí España tiene una ventaja competitiva. O sea, España puede, cuando se habla de España despectivamente como la Florida de Europa, a mí realmente me enerva, ¿no? Porque hay un gran sector de negocio que es gestionar de una forma privada, competitiva, humana y de calidad, oye, largos años de vida de la gente que requieren combinaciones de ocio, asistencia social y asistencia sanitaria distintas según manera. Yo creo que si somos conscientes de que hay una oportunidad y hacemos políticas consecuentes, si no excluimos a la provisión privada del servicio de lo que va a ser un hecho, ganamos dos cosas. Ganamos calidad en la prestación del servicio, calidad en la atención de los mayores, sin ninguna duda, y ganamos crecimiento económico y posibilidades de creación de empleo y exportación. Y perdóname que lo diga así de claro. Y luego quería hacer el último apunte muy breve, de verdad, sobre lo que Paco llamaba el potencial demográfico desaprovechado de la juventud. Es evidente, ¿no? Y no tenemos que tener mucho en esto, pero hay un factor que consideramos muy poco, ¿no? Cuando hablamos del sistema de prestaciones sociales españolas, nos olvidamos, y aquí hay estudios muy interesantes, tanto de la Fundación FAES como de la Fundación Alternativas, por decirlo claramente, los dos en su momento, hablando de la distribución de la renta del Estado del Bienestar, concluyeron en una cosa que me parece muy importante, y es que tenemos un sistema de transferencias sociales que está absolutamente vinculado a la edad, correlacionado positivamente con la edad. Es decir, el sistema público, el Estado de Bienestar, que decía Elisa, a diferencia del sistema de bienestar, el Estado de Bienestar, el sistema público de transferencias sociales, transfiere renta de los individuos jóvenes a los individuos mayores. Básicamente porque los dos elementos fundamentales del Estado del Bienestar son las pensiones de jubilación y el seguro de desempleo, que está vinculado con los años de cotización y, por lo tanto, con los años de permanencia en el empleo y, por lo tanto, con la edad. Es decir, tenemos todo un sistema de transferencias sociales que es una aspiradora de recursos desde los jóvenes a los mayores. Y, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes están desvinculados del sistema económico y, desgraciadamente, desvinculados del sistema político o acuden a soluciones brutales. Hasta ahora, esto se podía equilibrar porque ese sistema privado familiar al que hacía referencia Paco reequilibraba. De alguna manera, si me permitís la expresión coloquial, el Estado transfería renta de los jóvenes a los abuelos y los abuelos en el seno del hogar, en el seno de la familia, le pagaban el alquiler, el móvil y la vida a los nietos. Bueno, ese sistema privado ha colapsado y nos encontramos con un sistema público que es completamente, digamos, irracional. Y hay que plantearse en profundidad. Y por eso tenemos que cuestionar, y lo digo yo que me acerco a la edad de jubilación, una cosa tan clara como los derechos adquiridos. O sea, no tiene mucho sentido que en este país, cada vez que hablamos de una reforma, decimos, bueno, respetemos a los que están. Lo que hace el Pacto de Toledo, lo que hace el acuerdo que se tomó ayer, en estos últimos días, en el Congreso, no me acuerdo si fue ayer, antes de ayer, un día de estos, lo que hace básicamente es decir, mantengamos la afición de que las pensiones actuales se van a actualizar con el coste de la vida y cuando explote ya lo pagarán los jóvenes. Es decir, de una irresponsabilidad profunda, pero es parte del proceso político de continuar aspirando recursos de los mayores. Y perdonadme que lo diga así de claro. Gracias, Fernando. Es verdad que la gente, los países que se preocupan más de sus mayores que de sus jóvenes tienen un problema de medio y largo plazo, evidentemente. Paco, por alusiones, que Fernando
ha utilizado ¿Le da la bastante de razón? tus planteamientos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando, ¿no? Con los comentarios que hacía, ¿no? Vamos a ver, yo quisiera subrayar mi punto de vista sobre un asunto que me parece importante que quede claro. Si queremos conectar envejecimiento con funcionamiento de la economía, yo creo que no debemos hacerlo entendiendo que el envejecimiento está significando una escasez de recursos humanos productivos. Y vuelvo al argumento que he utilizado con los jóvenes y que se puede generalizar. Con nuestras tasas de paro, yo creo que este argumento no se sostiene. Entonces, bueno, eso no quiere decir que no tengamos problemas vinculados al envejecimiento y que no tengamos problemas vinculados a la productividad. Pero la conexión, en mi opinión, no se produce por aquí. Entonces, inmigración. Los inmigrantes acuden a los países con relativa independencia de cuáles sean sus tasas de paro, porque el móvil fundamental es la búsqueda de oportunidades que en sus lugares de origen no tienen y unas expectativas de renta muy importantes. Y después los países asimilan estos flujos migratorios de manera diferente. Ahí es muy pertinente la advertencia que se ha hecho de en qué línea asimila nuestro país desde el punto de vista productivo los flujos migratorios. Y es verdad que no hay una política de captación de talento en esta dirección y también es verdad que aquí lo que tenemos es una dificultad, a pesar de nuestras elevadísimas tasas de paro, puede haber dificultades puntuales para encontrar oferta de trabajo disponible para ciertas actividades como resultado de una combinación de circunstancias donde importa la cultura, las expectativas, las coberturas sociales, etcétera, ¿no? Y para ciertas cosas, entre otras, por ejemplo, esta de la transición del sistema de cuidado, resulta que se convierten en yacimientos de empleo, en el sistema intermedio que hay entre el tradicional y el de mercado, hay uno que es la presencia de personas que trabajan como profesionales en los domicilios. Y esto ha sido un yacimiento de empleo enorme, fundamentalmente para los inmigrantes, las inmigrantes dispuestas a hacer tareas muy duras con salarios muy bajos, ¿no? Por último, comentario sobre la productividad. Bueno, yo creo que nuestro problema de productividad vamos mucho más allá de nuestros problemas vinculados con el envejecimiento, ¿no? La tenemos baja por una colección de circunstancias de las que conviene no olvidarse de nuestra especialización en determinadas direcciones no generadoras de valor añadido, de nuestro tejido productivo, de la baja calidad de muchas de nuestras inversiones que reducen la productividad de los capitales y por eso también la capacidad de generar empleos, de la baja productividad de una parte de la fuerza de trabajo, de nuestra escasa asimilación de los retos tecnológicos del momento. Entonces, bueno, si nos interesa más establecer el vínculo entre productividad y envejecimiento, yo creo que aquí habría un aspecto muy importante, ¿no? Que es preguntarse por la empleabilidad de los jóvenes, porque si es una fuerza de trabajo que tiene el doble problema de su escasa utilización, ¿no? Por las elevadísimas tasas de paro y también de las dudas sobre su empleabilidad, pues veamos en qué puede hacerse por mejorar la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Y yo creo que sobre esta cuestión hay que sabemos bastantes cosas, sabemos bastantes cosas sobre lo que limita la empleabilidad de los jóvenes. Los que tienen más dificultades son los que tienen menos formación en general. Después, dentro de los que tienen un determinado nivel de formación, sea bajo, medio o alto, tienen más dificultades de empleo los que carecen de habilidades que en el mercado de trabajo se valoran especialmente, que tienen que ver con actitudes, dominio de habilidades tecnológicas y competencias transversales. Bueno, yo creo que esas son las líneas en las que claramente hay que trabajar, porque además son la base de que el problema tenga otra dimensión adicional, que es la generación de brechas
para los propios jóvenes, de brechas que tienen que ver con el entorno socioeconómico o con cuestiones también territoriales, ¿no? Porque no son las oportunidades las mismas en todas partes. Y lo dejo aquí. Gracias, Paco. Se nos está acabando el tiempo. Tenemos solo ya 5 minutos. Sí me gustaría que Santiago hiciera algún comentario sobre estas cuestiones y de paso, Sí, y ya sí. os pregunto que me deis un poco vuestra opinión muy rápida, muy de bote pronto, de qué va a solucionar y qué no va a solucionar esas 20 recomendaciones que los partidos políticos han acordado en el Pacto de Toledo. Fernando ya lo ha hecho. A continuación, pues después de Santiago, yo creo que Paco primero y luego Elisa para que termine, para que cierre ella el debate. Insisto, respuestas ya cortas porque tenemos 5 minutos. No os quiero robar más tiempo porque sé que tenéis otras cosas que atender. Sí, adelante, Santiago. Bueno, yo quiero primero hacer breve referencia. Quería hacer una breve referencia a lo que se ha comentado en el tema de la relación entre jóvenes y mayores, ¿no? Yo no creo que haya colapsado el sistema de estas transferencias privadas que hacen los mayores a los jóvenes, pero yo creo que eso es injusto. Es decir, lo que quieren los jóvenes son sus propios derechos en el ámbito público y no depender de si sus abuelos viven más o menos años o son más o menos generosos, ¿no? Es decir, yo no creo que haya colapsado, yo creo que aún le siguen comprando el iPhone o lo que tenga que comprarle, pero creo que lo que hay que es que redistribuir esos equilibrios, ¿no? Es decir, España necesita seguir financiando un inserso cuando a lo mejor no se puede apoyar otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, yo creo que ese es para los jóvenes, yo creo que estos son los elementos que hay que trabajar. Una segunda idea, y ya luego hablo del Pacto de Toledo, es que para mí el envejecimiento de la población hace que cada vez sean más mayores los votantes. Es lógico que los partidos políticos todos intenten atraer a los votantes, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Entonces, por eso conceptos e ideas mayores no es que quieran ir en contra de los jóvenes, pero lógicamente no ayuda. No ayuda si ese proceso del envejecimiento al final también se traduce en votantes. Y yo creo que no solventa nada, es decir, ya en la última respuesta, no solventa nada el acuerdo del Pacto de Toledo, es otra patada adelante y bueno, dentro de unos años nos veremos con más problemas si al final no se mejora la sostenibilidad. Problema no solamente en el propio sistema público de pensiones, sino en la deuda. Paco, de tu opinión sobre el Pacto de Toledo, si solucionará algo, servirá para algo, será también es una patada a seguir, ¿no? Que se dice en fútbol, o patapum para arriba. Sí, yo también tengo esa impresión porque me parece que los problemas de fondo no se abordan. En las discusiones aparecen las dificultades, pero después en las decisiones no veo que estén las claves de cómo eso se pueda solucionar, ¿no? Yo creo que el problema de la sostenibilidad sigue encima de la mesa y además, bueno, sería bueno, pero seguramente no se puede esperar de estos acuerdos políticos, ¿no? Sería bueno que se vuelvan a señalar con precisión dónde están las circunstancias que lo hacen insostenible, que en buena medida pasan por algo que además la población tiene en parte confuso, ¿no? Es decir, hay una parte importante de la población que de buena fe está convencido de que el sistema es poco rentable, ¿no? Cuando los expertos dicen, después de mirarse bien los números, que realmente ofrece una rentabilidad más que razonable, ¿no? Y después, al final yo acabo de pasar a ser pensionista, porque he dejado la universidad como profesor activo y ahora estoy como emérito, ¿no? Pues he tenido una experiencia puntual, ¿no? Que es encontrarme que esa acumulación de un 4% adicional por haberme jubilado a los 70 en lugar de a los 65, en lugar de convertirse en una mayor pensión por del 20% es el 12%, porque resulta que hay una combinación de reglas, ¿no? Que conducen a ese resultado, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas de falta de claridad, ¿no? Y yo creo que sigue estando presente.
No sé si Fernando quería añadir algo, porque si no le paso ya la palabra a Elisa para que cierre y nos conteste también su opinión sobre lo de las recomendaciones del pacto. Fernando, ¿algún comentario adicional? No le oímos. Elisa, adelante y puedes cerrar. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, yo comparto la sensación de decepción de mis compañeros de debate, ¿no? Hablando de productividad, si se tiene en cuenta que el pacto ha tardado, o la comisión del Pacto de Toledo ha tardado entre 4 y 5 años en formular y aprobar este documento, pues me parece que su productividad ha sido más bien escasa. Bueno, la apuesta del ministro por el segundo pilar, por el desarrollo del segundo pilar, por las pensiones de empleo, privadas de empleo, no sabemos lo que puede rendir. Quizá eso tenga un desarrollo que merezca la pena seguir y que quizá tenga cierto éxito, no lo sabemos. A mí me parece dudoso también por la estructura empresarial española, aunque bueno, va a haber ese superfondo público supuestamente que podría facilitar que las microempresas y las pequeñas empresas pues hicieran aportaciones a ese plan de pensiones. Está todo muy poco definido todavía, pero bueno, esa idea quizá es la más original. El resto de las ideas, bueno, de los principios no son nuevos a mi juicio y apuntan en la misma dirección, reformas paramétricas muy menores que al final, como muy bien ha dicho Paco, al final a lo que llevan es a una confusión sobre el funcionamiento del sistema cada vez mayor, ¿no? Porque además no solo son muchísimos detalles los que intervienen al final en el cálculo de una pensión, sino también hay que tener en cuenta que esos parámetros van cambiando con el tiempo. La gente ya al final no sabe cómo se calcula la pensión y no aporta ninguna transparencia este tipo de procesos de reforma paramétricos y tan incrementales, ¿no? Yo optaría también sería más favorable a un cambio que, manteniendo el sistema de reparto, pues introdujera, por ejemplo, cuentas nocionales e hiciera el sistema pues realmente contributivo, ¿no? Bueno, si tengo un minuto solo, pues sirvo del privilegio que me habéis concedido de exponer esas pequeñas reflexiones iniciales. Solo quería acabar con dos cosas. Yo me quedo con muchísimo de este debate, pero me quedo con dos ideas que me parecen importantes, ¿no? Desde el punto de vista del mercado de trabajo, a mí me parece que es fundamental lo que ha dicho Paco, el desaprovechamiento demográfico de los jóvenes. Me preocupa mucho, está muy ligado a ese problema sobre el que todos hemos enfocado la atención, que es la natalidad. Yo creo que ese es un problema que habría que debatir a fondo y que habría que plantearse bien. Y luego la otra cuestión también que me ha parecido muy interesante y que tenemos que seguir trabajando y reflexionando sobre ella es la de un sistema de transferencias sociales diseñado de tal manera que provoca un sesgo y que en una situación demográfica como la nuestra, de envejecimiento de la población, supone que con el piloto automático, como decía un columnista del Washington Post, Robert Samuelson, que hacía análisis muy interesantes sobre estas cuestiones, ¿no? Que decía, con el piloto automático, esos estados que tienen diseñados sus sistemas de transferencias sociales de tal manera que son muy favorables a los mayores, con el piloto automático esos sistemas de transferencias sociales están de alguna manera condenados a la insostenibilidad, ¿no? Y si no se quiere ver, tenemos un problema. Esto requiere reformas profundas, requiere reformas muy precedidas por periodos de reflexión de cómo diseñar esas medidas, pero también de cómo conseguir los acuerdos necesarios para que tengan estabilidad en el tiempo. Es una enorme tarea o enorme labor que lamentablemente aquí me parece que en este país pues no estamos haciendo, ¿no? Y el caso es que los problemas están surgiendo ya. El déficit estructural de la seguridad social lo conocemos, está aumentando y realmente es preocupante. Yo siempre pienso en la deuda, en la enorme deuda que dejamos a las generaciones que nos siguen y pienso naturalmente, como todos nosotros, seguramente en nuestros hijos y en nuestros nietos. Muchas gracias, Elisa. No sé, Fernando, que antes te has quedado la imagen congelada, si querías añadir algún detalle. Sí, muy brevemente, comparto todo lo que está dicho sobre el Pacto de Toledo, pero quería hacer muy brevemente tres cosas. Yo lo califico como el juego del trilero, ¿no?
lo que se ha acordado, porque en el fondo los gastos impropios es pasar el gasto a otro, pero el gasto existe y el otro sigue siendo el contribuyente español, porque las cotizaciones a la seguridad social son un impuesto. Segundo, el tema de pensar en los impuestos a los robots me parece que va más allá de la ingenuidad. Primero, me gustaría entonces ver qué es una definición de robot, etcétera. Y recuerdo que si estaban los algoritmos matemáticos, bueno, no me quiero extender. Y tercero, que también ha hecho un poco una alusión, esta apelación a los fondos de pensiones de empleo o fondos de pensiones públicos, primero, efectivamente, tiene el problema que tú decías muy bien de la estructura de pymes del país, de los autónomos, que no nos olvidemos que son una fuente muy importante del trabajo de este país. Pero segundo, lo que hace no acabo de entender muy bien porque se estigmatiza a los fondos privados y se generan los públicos, si no es que lo que persigue el Pacto de es una institucionalización adicional de los sindicatos, darles un poder de decisión a los sindicatos sobre el ahorro privado. Y ahí me preocupa. Hay una cierta expropiación indirecta del ahorro privado que se encarga su gestión. Se supone que el individuo es incapaz o miope para gestionar su propio ahorro y entonces se tiene que incentivar un ahorro gestionado por otro ente externo, ¿no? Y a mí eso me parece, desde el punto de vista liberal, y me vais a permitir el calificativo, me parece un despropósito, ¿no? Pero bueno, perdón, y no quiero llevar más tiempo. Gracias, José Antonio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, don Francisco Pérez, y por supuesto muchísimas gracias, Elisa Chulia, por tu exposición y por habernos permitido reavivar un poco este debate que esperemos que llegue a quienes toman las decisiones. Como decía Santiago, los políticos tienen que tratar de capturar el voto, pero hombre, también alguna vez podrían solucionar los problemas de los votantes. A ver si en este asunto se aplican un poco más en los próximos años. Muchísimas gracias a todos. Aquí nos veremos de nuevo hacia mediados del mes de noviembre con un nuevo debate de este Foro Futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. A ti.